buenas noches, amigos. Estamos, como todos los sábados por la noche, en la cortina de humo. Y hoy, pues, nos acompañan, como siempre, Jesús Monte y... Eso. Y yo no me he dado tiempo. No pasa nada porque es lo bonito del directo. Y al otro lado de la mesa, ahí en la esquina, castigado por malo, como siempre, nuestro amigo Pachi. ¿Qué tal, Pachi? Buenas noches, pero me voy a portar bien. Bueno, y a mi derecha tenemos a una persona que se va a presentar él mismo. Dime, ¿cómo te llamas? Guillermo Masarellano. Encantado de estar con vosotros. ¿Y por qué vienes, Guillermo? Bueno, en principio vengo a hablar de mi libro como Umbral, pero a hablar en general de actualidad, que al final que está muy unido, porque recientemente he publicado un libro que se llama La traición de los europeos, en la Tribuna del País Vasco. Bueno, dirán ustedes, pues está bien la mesa. No, la mesa está incompleta, porque tenemos, y me tengo que poner ahora los cascos, al otro lado de Internet, al otro lado de las ondas electromagnéticas. Y bueno, si queréis, aunque de momento solamente le vamos a saludar, tenemos a nuestro querido corresponsal en Bruselas, que es Javier Rubio. ¿Qué tal estás? Buenas noches, José Antonio. Qué placer veros ahí a todos. Qué placer, la verdad. Os conozco claramente a todos desde Pachi, Jesús, Guille y tú, José Antonio. Un auténtico placer estar ahí con vosotros y un saludo a la mesa. Bueno, vamos a hacer una cosa, ya que el que tengo sentado a mi derecha, el autor que ha venido a hablar de su libro, pues es amigo tuyo, pues vamos a mantenerte todo el tiempo en antena y entonces vamos a hacer una cosa. Hoy, de manera excepcional, vamos a estar todos con los cascos puestos, luego nos sudará toda la cabeza, el pelo, pero bueno, vamos a ello. Oye, Javier, novedades de Bruselas. Novedades. Tengo una novedad y es que parece ser que Polonia va a invertir ahora en centrales nucleares, 20 centrales nucleares van a crear. Es increíble porque ya sabemos que en España se han cerrado bastantes y ahora vamos a tener como Polonia dentro de la Unión Europea las está creando mientras nosotros en España las cerramos. Este es un increíble dato, José Antonio, que me he enterado aquí y financiado por Estados Unidos, por cierto. Bueno, vamos a ver, esto es increíble, pero es verdad. Es decir, nosotros cerramos las centrales nucleares y Polonia las abre. La Comunidad Económica Europea, esa maravillosa que tanto nos quiere, nos obliga a destruir, antes de que acabe este año, 84 presas de las que producen electricidad de forma hidroeléctrica, digámoslo así. ¿Cuántas presas van a construirse en Europa? Me imagino que un montón, para compensar las que perdemos nosotros, ¿no? Claro, es increíble porque todas estas cosas te enteras cuando estás aquí. Y, por ejemplo, otro dato que es bastante interesante, así también para aportar a vosotros, sería que ahora mismo España tiene una deuda con la Unión Europea de 113,2%, que es un montón y esto quiere decir que estamos en deuda y a ver cuándo se soluciona todo esto. Xavi, que no, que estás confundido, que son los que deben pasta, que nosotros somos el motor de Europa. Xavi, qué honor, qué placer, cuánto te queremos y cuánto te hemos echado de menos, ¿verdad, Jesús? Una cosita, yo me he enterado, venga, hago de corresponsal, José Antonio. Otra primicia. ¿Sabéis qué va a hacer Europa? ¿Qué está pensando Europa para jorobarnos a todos los que somos gente de bien? Va a quitar las calderas de gas natural. Xavi, las va a quitar y las quiere sustituir por aparatitos eléctricos, ya veremos cómo pone la luz, y por hidrógeno verde. ¿Qué te parece? Pues, por ejemplo, la semana pasada hablaba con un chico asturiano que está viviendo aquí, me contaba que sus padres eran mineros y que tuvieron que cerrar la mina por órdenes de la Unión Europea y que ahora está viendo cómo sus padres, que se quedaron sin trabajo, está viendo cómo en otros países de la Unión Europea sí que apuestan por esto. Sí, entonces, le estamos viendo que en verdad es esa desconexión, ¿no?, que existe entre España y la Unión Europea. Y estos son los datos que te he querido traer aquí, José Antonio, yo creo que muy interesantes para conocer bien cómo quizás nos está escuchando a España, ¿no?, en Europa. La pregunta es ¿por qué España se baja los pantalones así ante la Unión Europea? Miramos hacia otro lado, vemos caer el tobogán en caída libre y nadie hace nada. O sea, ¿cuál es la explicación de esto?
Bueno, pues la explicación desde mi punto de vista es muy sencilla. Es la misma de por qué nos bajamos los pantalones con Marruecos. No sé si sabéis que hay más de 200 altos funcionarios, y en altos funcionarios entra desde presidente del gobierno a un director general de algo, más de 200 que cobran todos los meses de Marruecos. A mí lo que me gustaría saber es quién cobra de Bruselas, A ¿no? ver, pero escucha, si eso, Javi, que estás tú allí en Bruselas, que eres aventajado, porque tú nos vas a soplar todo lo que está ocurriendo, ¿verdad, Jesús? Sí. Deberíamos enterarnos quién es el que se está poniendo José Antonio las botas en cobrar lo que, vamos, en fin, de la Bueno, manera. parece que hay ya alguna persona que se lo ha preguntado al presidente del gobierno en la Sí, cara. ¿verdad? Sí, ¿Cuánto está cobrando de Marruecos? Eso Sí. se lo han dicho en ruedas de ¿Y qué prensa. ha respondido? Nada. No lo sé, porque este señor no esperes que te dé respuestas. Este está esperando a terminar su legislatura y colocarse una medallita por la Unión Europea, claro. Y José Antonio, y una pregunta, así rápida. Bueno, una pregunta que me hago yo y traslado. Venga, aquí. A él, a nuestro él. invitado. ¿Qué es a nivel, bueno, es una cuestión europea, pero dicen las malas lenguas, dicen que la presidenta a ver si lo digo bien, von der Leyen, dicen que tiene un pequeño problema con el tema de las mariposas y de las margaritas, es decir, que lo digo yo, mariposas y margaritas en el sentido de ecologista total, o sea, es decir, marca de total, no hay gas, no hay petróleo, es decir, vamos a volver como Tarzán y Chica, José Antonio, ¿vale? O sea, para calentarnos y para movernos. Mi pregunta es cierto que esta persona que preside, ni más ni menos que el Parlamento Europeo, ya tiene unas tendencias muy significativas y puede ser que todo lo que está pasando a nivel de España, ¿no? Sea como una cuestión de decisiones suyas propias y eso no debería de ser así? Pregunto. No, yo no creo que sean decisiones propias. Yo creo que es un plan perfectamente diseñado por... estructurado y pensado, claro, ¿no? una estructura. Ella es un eslabón más, es decir, ella cumplirá su papel igual que Sánchez durante una serie de años y cuando los actores que están en el escenario se desgasten, pues se proveerán nuevos actores para seguir cumpliendo un papel en la función. Lo importante es que la función siga. Y esta señora ahora mismo está teniendo unas posiciones muy extremistas en algunos casos y normalmente cuando queman a un personaje, como están quemando también a Sánchez en España, con medidas muy drásticas tomadas en muy corto plazo y a pasos agigantados, normalmente después se pone alguien de perfil más moderado, como pueda ser un Feijóo aquí en España y una figura también aparentemente más moderada en Europa, que parece que viene a revertir lo del anterior, pero que en realidad, en mi opinión, lo único que hace es conservarlo y depurarlo económicamente para que cuando vuelva alguien progresista al gobierno, pues sea de nuevo factible económicamente volver a este tipo de medidas delirantes, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que el Brexit fue pura casualidad o ellos sabían lo que iba a pasar y tomaron sus medidas antes que los inocentes europeos, que somos unos incultos y no nos enteramos de nada? Yo creo que el Brexit fue algo que les pilló a contrapié. Es decir, yo creo que no se lo esperaban y fue una decisión de las que durante un periodo de tiempo hubo una serie de decisiones tomadas en las urnas en distintos países que dolieron, digamos, de alguna forma a las élites globalistas, como se las conoce de manera general, como puede ser el voto en Colombia contra el pacto con las FARC o la votación a favor de Donald Trump y el Brexit, ¿no? Que se tomaron en un periodo de tiempo. Incluso podríamos meter el referéndum de Syriza en Grecia, en el que se votó contra las medidas de recorte de la Unión Europea. Fueron una serie de varapalos en las urnas que más tarde se han tratado de revertir de manera antidemocrática, pasando por encima de la voluntad soberana. Yo lo que preguntaba realmente es, ¿los ingleses eran más listos que nosotros? ¿Fueron antes del caos que íbamos a crear? Sí, eso aquí? sí, sin duda. Los ingleses tienen un plan que es convertirse en paraíso fiscal y competir de manera desleal, entre comillas, contra Europa, proponiendo cosas que cuando estaban en la Unión Europea no podían permitirse y empezar a mirar menos hacia la Unión Europea, que es un poco el correveidile, y hablar un poco más con el jefe, que es Estados Unidos, de tú a tú. Claro, es súper interesante porque las tendencias que se tienen, me refiero a tendencias políticas europeas con nuestro país, es lo que ha dicho José Antonio, zasca, y zasca, y zasca, y aquí todo vale. En cambio, luego ves, por ejemplo, el tema del combustible para los coches eléctricos. Alemania ha dicho que, señores, bye, que no, que de qué van. Porque claro, está la Volkswagen, la Mercedes, la Porsche, el Audi, y dicen, ¿pero de qué vas? Es decir, entonces,
La pregunta que te decía antes, en referencia a la presidenta, que yo no la conozco, con todos mis respetos, es si va por su cuenta o es orquestado. Ya me he enterado, gracias a lo que nos acabas de decir, que no, eso es una orquestación. Es decir, una orquesta funciona. Hay unos grupos de presión, de presión que tienen unos intereses. Exacto. Y esos grupos de eso presión, es lo que está predominando. Los intereses que tienen no son de 1.000 euros, estamos hablando de miles de millones. Entonces nos encontramos con temas como el de las vacunas, que parece ser que ya podemos empezar a hablar de las vacunas sin que nos fusile a amanecer, y concretamente el caso de la señora von der Leyen, pues es claro y diáfano. Es decir, su queridísimo marido es responsable del tema PCR. Cada vez que se hace una PCR en el mundo, el marido de la señora von der Leyen hace caja. Clean, ¿no? Clean. Y luego las vacunas, pues 3/4 de lo mismo. Resulta que el marido de la señora von der Leyen trabaja para un laboratorio que es subsidiario de otro laboratorio que en definitiva es el que fabrica las vacunas. ¿Qué sucede al final? Pues que todo el COVID ha sido la manera de que von der Leyen y muchas otras personas hayan hecho caja a costa de nuestra salud. Y ahora mismo nos encontramos, como vamos a ver ahora después en una entrevista que va a continuación de esta tertulia nuestra, como un médico nos va a hablar del tema de los fallecimientos. Los fallecimientos en España en personas que tienen entre 40 y 50 años, causas ictus, causas corazón varias, se ha multiplicado por 4. De hecho, hay cementerios, hablamos de uno en concreto en esta entrevista en la que vamos a tener ahora después, en la cual yo le pregunto a este señor y él me va a explicar muy concretamente este tema, no solo en España, sino incluso en América o en general en Europa, y es que hay cementerios que se presumía que iban a durar hasta determinada fecha y que van a tener que ser cerrados porque no hay posibilidad de ampliación y se están llenando de una manera brutal. ¿Por qué? Por las vacunas. Y eso, hay estados, y digo estados en Estados Unidos, ya sabéis que en Estados Unidos cada uno de los estados tiene sus propias leyes y su propio sistema judicial, en los cuales ya no se vacuna por orden judicial y en los cuales se está empezando a plantear, vamos a ver qué vamos a hacer con estos señores de los laboratorios, qué ha pasado, qué están haciendo, qué están jugando, y van a empezar las responsabilidades no solo civiles, que van a ser gordas, sino las responsabilidades penales. Pues yo, 5 segundos, no voy a decir el hospital, no por nada, sino porque, bueno, en fin, pues vamos a guardar ese respeto. A mí no vino y me dio un infarto. Y estoy tratándome de él y me ha quedado una insuficiencia cardíaca. Bien, estoy en rehabilitación cardíaca, hemos hablado tú y yo esta mañana, y sí que puedo decir, porque así me lo han comentado mis médicos, que ha habido un incremento muy considerable. Multiplicado por 4. Pero muy considerable. Multiplicado por 4. Exacto. Muy considerable de afecciones, Jesús, cardíacas, como es en mi caso. Sí, sí. Bueno, yo quería decir que estamos con la traición de Europa. Quiero seguir con la traición de Europa. Sí, vamos con la traición de Europa. Quiero introducir varios datos que son importantísimos. La caldera. Primero, destrucción de presas. 2, eliminación de fuentes de agua para regadíos de agricultores y ganaderos. La ganadería depende de la agricultura y además necesita agua. Dependencia europea, energía hidroeléctrica. ¿Cómo es posible, yo voy a decir alguna barbaridad, pero cómo es posible que haya tanto retrasado mental para poder asumir el coste de la destrucción de una presa? Vale dinero destruirla y mucho dinero destruirla, y que seamos capaces de renunciar y destruir la energía y las fuentes de riqueza de España por algo desconocido que nadie sabe, porque nadie se cree que estamos destruyendo las presas. Nos están destruyendo. Puedes poner vídeos a personas con las máquinas destruyendo las presas y dicen que eso es fake. Y que el que te lo dice es un fascista, además. Y que además estás haciendo apología del odio. Entonces te dicen toda la cadena de barbaridades que vende el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, Pedrito de la Moncloa, pero lo están haciendo. ¿Cómo es posible que los españoles estemos soportando esto y estemos tan tranquilos? La traición de Europa, ¿dónde está el origen de esto? Pues has tocado el meollo, ¿no? Porque un poco el título del libro viene a esa actitud de traición hacia lo que es tuyo, que es desde la presa que se construyó en tiempos de tus padres
a tu propio recorrido histórico, a numerosas nociones, ¿no? ¿Por qué se produce? Bueno, por un lado ha habido una depauperación en el sistema educativo total y por otro lado hay todo un entramado mediático de mentiras, un simulacro de espectáculo en el que la gente vive inmersa, ¿no? Yo creo que especialmente es un libro que es muy crítico con la juventud, por la generación a la que yo mismo pertenezco, porque en otros tiempos la gente joven luchaba ya no por un mundo mejor, que se supone que es lo ideal, sino por al menos preservar el mundo que tus padres te han dejado lleno de cosas positivas, ¿no? Y a día de hoy la juventud a lo que se dedica es a estar completamente inmersa en ese mundo de nuevas tecnologías, de Netflix, de Twitter, de TikTok, etcétera, que es un mundo de estupidez absoluta, un mundo de ignorancia. El propio sistema educativo ha bajado muchísimo la calidad y los alumnos son los primeros que demandan que se les exija lo menos posible, ¿no? Y además se jactan de este sistema universitario donde el alumno es el que le pone la nota al profesor y no el profesor al alumno, que es una de las mayores tragedias, en mi opinión, que se ha vivido en las últimas décadas. De resulta es que al final a esta gente no le importa nada lo que está ocurriendo en el mundo, lo depositan en los tecnócratas que nos gobiernan, pasan completamente de las presas, no te cuento, es que pasan de su calle, pasan de su edificio, pasan de su vivienda, si me apuras, porque viven para otras cosas, que es una especie de hedonismo rancio, porque además es un hedonismo de comida recalentada, de relaciones pasajeras vía Tinder, es decir, en mi opinión, es un problema espiritual. O sea, podemos hablar de problemas económicos, podemos hablar de problemas políticos, pero en el fondo lo que es un problema espiritual de nihilismo, de creer que nada merece la pena, ¿no? De creer que todo está vacío, que no merece la pena esforzarse, que no merece la pena defender lo que hemos recibido. Y en buena medida eso no puede existir si no se ignora qué es lo que se está destruyendo. Es decir, nadie en su sano juicio va a dejar que se destruyan las presas si sabe para qué sirven estas presas, cuándo se construyeron estas presas y en qué circunstancias y lo que significaron. Y como esto, todo lo demás, ¿no? Nuestro propio patrimonio histórico, nuestra identidad cultural, etcétera. Si se está permitiendo todo esto es porque hay una ignorancia generalizada y porque se nos ha vendido a muchos jóvenes, a gente menor de 35 años, sobre todo, que no merece la pena. Sí, pero claro, imagínate, en la Comunidad de Madrid tenemos un sistema de suministro de agua que es yo creo que del mejor que hay en España. Seguramente ¿verdad? el mejor de España. Mejor sí. de España. Esto viene de la época de Carlos III, ¿eh? Entonces, Bueno, sí, pero realmente cuando se cuaja es con Isabel II. Con Isabel II, sí. Realmente llevas tu razón, es Carlos III el primero que instituye el sistema de los acueductos subterráneos, totalmente. en lugar de acueductos volados, acueductos subterráneos, el primero en el Paseo del Prado, Sí. curiosamente una gran arteria de Madrid que, con el Banco de España y con la Casa de América y todo eso, ahí es donde se sitúa el primero en la época de Carlos III. Isabel II, digamos que pone la primera piedra de la modernidad en el tema, pero esto cuando verdaderamente se lleva adelante es a partir de 1942, que es cuando empieza todos esos planes hidrológicos que hizo el franquismo y que nos llevó a que en un momento dado más del 90% de la electricidad que se consumía en España salía de las presas. Eso es muy fascista. Bueno, todo, es que ¿no? tú no ves la televisión. Perdona, es historia, ¿verdad, Es José historia, Antonio? sí. Pero mira, Es historia, es historia. ayer en un programa de La Sexta, se pusieron a justificar el que a José Antonio Primo de Rivera se le saque de su tumba por tercera vez, porque Sí, el bueno, pobre sí, hombre 3 o 4 le han veces, sí. enterrado y le han desenterrado varias veces, Sí. y lo van a sacar porque era un fascista peligroso que fue el causante, el que provocó la guerra civil, el que ordenó que se hiciese la guerra civil cuando él no podía, pues llevaba preso desde el mes de febrero y la guerra civil empieza el 18 de julio y que además, según el periodista que estaba hablando, en La Sexta, estamos diciendo, en ese programa de Neutral, porque es de Neutral el programa en definitiva, pues parece ser que José Antonio se desplazó a Italia a hablar con Mussolini mientras estaba en la cárcel y compró las armas que necesitaban los fascistas de España en julio del 36 para luchar contra los... Y por eso lo van a sacar de allí. Y claro, tú dices, pero bueno, este pájaro, una de dos, o no tiene ni idea de lo que está diciendo, o lo está diciendo con muy mala intención, pero el problema es que todos los abuelos, porque en la televisión la ven los abuelos, porque los jóvenes
¿qué es lo que ven? Bueno, depende, es una cosa muy generacional, hay un fraccionamiento muy claro, ¿no? Es decir, primero tenemos a una generación que es hasta los 90 que ve la televisión y luego tenemos distintos grupos, los hay que son más asiduos a YouTube, por ejemplo, los de mi edad, que estamos en torno a los 25 años, pero los que ya son más jóvenes acuden a TikTok, porque no soportan, y muchos te lo dicen así, ver un vídeo más largo de 10 minutos. Sí, Entonces es como una frontera. Los hay que pueden ver vídeos más largos de 10 minutos y van a YouTube, y los que no. Y entonces esos van a TikTok o a contenidos más breves. Sí, ¿no? Pero eso, evidentemente, a ver, la técnica, queridos compañeros de estudio, avanza, ¿no? Es decir, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando, al principio de mi carrera, que siempre era un profesor, no me acuerdo quién, decía, a ver, si algún día ustedes tienen que hacer un comentario, un discurso, no se extienda más de 5 minutos porque a partir del 6º minuto la gente se duerme y no le van a hacer ni puñetero. Eso es así. Yo una cosa, está Javi, sigue estando Javier. Estoy por aquí, Pachi, estoy por aquí. Javier, Javier, no pasa nada, escuchando atentamente porque ¿Has visto Guillermo... qué gente te abandona, qué gente esta? Yo no. Yo lo digo para que me lleves a Bruselas, que ya he estado. Escúchame, quiero hacerte una pregunta a los dos, a nuestro invitado, ilustre invitado, y a ti. Dice la mala lenguas, queridos compañeros de estudio, que el señor Sánchez está buscando una salida en Europa. ¿Es real? ¿Es real? Dicen que está buscando una salida en Europa. Mi pregunta es, ¿eso es real? Ya me acabas de contestar, os lo digo los dos. Y en segundo lugar, ¿se sabe algo de qué puede opinar, Europa del señor Tezanos, un señor que lleva una institución tan ilustre en España, como es una cuestión de unas encuestas, que eso es una cosa muy seria, queridos compañeros de estudio? ¿Se sabe algo de lo que puedan pensar los europeos de bien, vamos a decirlo así, sobre el personajillo, y eso lo digo yo, de este señor? ¿Cómo me alegra, Pachi, cómo me alegra esta pregunta? Porque hace poco, revisando los periódicos, vi cómo utilizaban el CIS de Tezanos como fuente. Utilizaban el CIS de Tezanos como fuente incluso para aupar a Pedro Sánchez. O sea, es increíble cómo aquí, pues claro, Pedro Sánchez es lo que está bien visto, porque al fin y al cabo está acatando todo lo que dicen desde la Unión Europea. Quiere tener un puesto, eso está clarísimo, eso se ve aquí. Y claramente el CIS de Tezanos es un arma que se utiliza aquí, se acogen, aunque no saben exactamente lo tergiversado que está, pero se utiliza el CIS de Tezanos para de alguna manera aupar a Pedro Sánchez aquí en Europa. La verdad que es increíble porque tiene muy buena imagen, lo decía hace poco tiempo, y es que claramente es porque él compra los discursos desde aquí. Y muchas veces son los países europeos, por ejemplo, lo hizo Irlanda en su época con los impuestos, ahora que tiene ha traído a toda esa inversión. La Unión Europea le dijo a Irlanda, oye, tienes que igualar, ¿vale?, los impuestos con el resto de los países. Fue Irlanda la que insistió y a base de insistir consiguió sus objetivos, atrajo inversión y solucionó la crisis, el primer país europeo en solucionarla. Mi visión es que desde España aceptamos todo lo que dicen, Pedro Sánchez lo acepta, no empuja y no tenemos, por ejemplo, lo que ha tenido ahora Polonia, que os comentaba al principio, con las centrales nucleares. No empujamos, no presionamos, todo sí, y por eso Pedro Sánchez está bien visto. Imagino que Guille opinará un poco en sintonía o me... Vamos allá, Guillermo. Hay un símbolo que él siempre porta desde hace un tiempo, yo creo que desde que se dio cuenta de que en España estaba ya bastante quemado, dicho entre paréntesis, que no podía bajar, no podía poner pie en tierra sin que la gente le abucheara, y empezó a aparecer con el pin de la Agenda 2030, Sí, el redondelito. que es como el perro que lleva el collar, ¿no? Para dejar claro quién es su dueño, ¿no? Entonces, es como un gesto de cortesía de alguien que ya está pensando en el siguiente paso. El siguiente paso es, bueno, en España ya no me aguantan, a ver si me ponen un puesto en alguna organización internacional en el que yo pueda seguir actuando, porque es verdad que es un actor muy pintón, o al menos así se lo parece a las señoras que le votan y que le acompañan en calidad de ministras y que dicen que sí, que es un hombre muy feminista, salvo alguna excepción reciente. Y entonces yo creo que sin duda él está pensando ya en el siguiente paso, que es algún tipo de puesto internacional, como el que le han dado a Borrell, ¿no? Que además siempre nos dan puestos miserables, ¿no? Donde haya que aparecer como, bueno, Borrell es que es un personaje bastante también... Todo un personaje. Todo un personaje. Entonces les dan puestos en los que tengan que aparecer de manera muy comprometida a personajes españoles. Ya lo vimos durante la guerra de los Balcanes también. ¿Quién estaba al frente de aquellos bombardeos? ¿Quién era la cara pública? ¿No? Siempre son personajes españoles y a Sánchez yo creo que le van a reciclar para algo del mismo calibre. Yo recuerdo, si me permitís, Guillermo y José Antonio, bueno, Jesús y Javi,
Yo recuerdo cuando estaba al principio, bueno, el tema de el inicio de la guerra, por desgracia en Ucrania, que le escuché en una tertulia, en la COPE, no lo voy a decir, en una tertulia estaba el que fue embajador, le llaman embajador, Inocencio Arias, y dijo una cosa, y se quedó más ancho que largo, y al final es lo que ha pasado. No sé quién le preguntó, ¿qué va a pasar, Dios mío? Y tal. Y cogió este señor, y muy tranquilamente dijo, ¿queréis saber lo que va a pasar? En Europa, o sea, en la posición de Europa, sí. Nada. ¿Cómo? No se va a mojar. Nada. Y me quedo con eso, es decir, nada. Y claro, y todo el mundo, hombre, ¿y no había empezado José Antonio? No, a ver, estaba el tema, ¿no? Sí. Y es que se quedó muy tranquilo Guillermo, como tú acabas de comentarnos ahora, o Xavi, de decir, no, Pachi, es que efectivamente esto es así, del presidente del gobierno, y el señor Inocencio cogió y dijo, un tío, digo, no va a pasar nada. Y no ha pasado nada, me refiero a movimientos en Europa, porque sí, yo presto, pero... No. Bueno, la guerra de Ucrania daría lugar a un programa solo. Para hablar de eso. Bueno, y el señor este que representa a los asuntos exteriores se daría para 3. Porque tiene un pasado Pero tela. yo avanzo. Es Mr. Peck, ¿no? Lo llaman, ¿cómo lo llaman? Un nombre, una figura, sí. Mr. Peck. Pero avanzando en la tradición de Europa, Europa no es que se haya traicionado pegándose un tiro en el pie, es que se lo pegó en la cabeza, porque podemos hablar de las presas, podemos hablar del fin de fabricación de los vehículos de combustión. Alemania depende, yo creo que en gran medida, de las industrias automovilísticas. Italia, España, Francia también tiene una aportación importantísima en la industria del automóvil. Entonces, yo es que sigo sin entenderlo. Yo no entiendo que unos países que dependen de ese tipo de industria aprueben en Europa el fin de ese tipo de combustión cuando su vecino inmediato, que es la antigua Unión Soviética, China y toda esta gentuza, sigue fabricando ese tipo de coches de combustión. Estados Unidos, y que no van a dejar de fabricarlo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque las cosas absurdas, hombre, si te vas a un manicomio, pues dices, bueno, vamos a hablar de los manicomios, pero esto es un manicomio. Lo quitaron hace 40 años. Mira, es que yo, a ver, lo voy a decir, como ingeniero industrial, porque me hubiera gustado ser un ingeniero de la Fórmula 1, porque la verdad que me gustaba, ¿no? Pero bueno, no había en mi época de estudiante. Sí, Fórmula 1 eléctrica va a estar complicado. No, pero es que acaba de decir nuestro ilustre invitado, Guillermo. ¿Qué acaba de decir, Jesús? En España, el señor Pedro Sánchez, que es nuestro presidente del gobierno, no defiende nada. Ha llegado a Italia, que ya lo sabes que no es ningún fake. Ferrari ha pagado un dinero, perdón, lo vuelvo a repetir, Ferrari ha pagado un dinero, o va a pagar un dinero, me da igual, ¿no? A Europa va a decir, a mí no me toque mi Ferrari ni mi Maserati. Que la gente de dinero no se compra un eléctrico como me obligan a comprarme a mí, que se compra un Maserati que se compra un Ferrari. Uno. Eso ha sido en Italia. ¿Por qué? Porque defiende. Aquí no nos defiende nadie. Vale. Segunda cuestión. Alemania. Hombre. BMW, Mercedes, Audi, Porsche. ¿Qué ha dicho el canciller alemán? Que es socialista. ¿Qué ha dicho? Señora... Es que me sale fatal el nombre. Van der Leyen. Que va a ser que no en el 35 coches obligatorios eléctricos. Alemania está en contra. ¿Por qué? Porque defiende a su país. Y lo que has comentado tú, Guillermo, y Xavi, que está en Bruselas. Cerramos. Cuidado con eso. Centrales hidroeléctricas, que es muy serio, ¿eh? No, yo solo veo una locura. Que es muy serio. Es una locura tremenda. Es que aquí se piensan los margaritas. Eso lo digo yo, permíteme, José Antonio, los margaritas. Tú lo has dicho. Los margaritas, los que quieren hacernos volver a la época de Pedro Picapiedra, ¿os acordáis? ¡Pablo! Que echaba el freno, no tenía ruedas, echaba los piececitos, ¿no? Hombre, y dices tú, ¿pero qué dices? ¿Qué dicen ustedes? O sea, cerrar centrales nuestras. No son absolutamente nada contaminantes. Es la única fuente de energía José junto Antonio, con el sol que José no Antonio, contamina. Que lo hemos hablado tú y yo en off, que se dice así, ¿verdad? En off. Todas nuestras minerías, orgullo, no de nuestro país, orgullo de Europa, nuestras minas, mejor un orden. El carbón. Todo cerrado. Pedro Sánchez, aquí no pasa nada. No, es que hay una ley, tú parece ser que desconoces, que en su momento se hizo una ley, no a mucho tiempo, no precisamente con un gobierno socialista, sino con un gobierno del PP, en el cual se prohibía a partir de ese momento la extracción minera de temas como el uranio o como el carbón.
Tela. Tela, España, que es telita. autosuficiente en tema uranio, si tuviese Total. 40 centrales nucleares, una Total. por provincia vamos a poner, Total. y tenemos uranio para ello. Y sin embargo no podemos extraer el uranio Efectivamente. porque no le da la gana a las margaritas. Efectivamente. Bueno, pero- yo ahí discrepo. Los señores y señoras A margaritas ver, sí. están apoyados íntegramente por el 80% de la población española que creen que eso es fascista y es anti todo. Sí, o bueno, sea, pues cuando tengan que ir andando a trabajar. Ya antianimalista, verás. es anti todo, porque está la población española, vamos a ser generosos, vamos a decir que está dominada y confundida por los políticos, pero la y verdad por es los que hay medios de comunicación. y por los medios de comunicación, pero es que esto es No, una ese estafa medio no, social. Tendríamos que hablar de estafa social. Creo eso- que somos 3 o 4 medios. los Yo creo que no- somos muy poquitos, José Antonio y medio, lo digo con mucho Bueno. orgullo. Somos unos poquitos medios maravillosos, pero nos queda el tiempo justo y necesario para decir, Guillermo, despídete. Nada, que ha sido un gusto estar con vosotros y que también ha sido un gusto estar con nuestros oyentes. Corresponsal en Bruselas, despídete. Ha sido un placer estar con vosotros, volverte a ver, Pachi, me alegra verte bien, también a ti, Jesús, José Antonio y Guille. Quiero deciros que creo que va a ser una persona que va a dar que hablar mucho, un intelectual joven, que sus ideas, la verdad, hay que defenderlas más. Y un placer estar contigo también, Guillermo. Pachi, 30 segundos. 30 segundos, 10. simplemente 10. Gracias y gracias. Yavi, Yo honor. me despido solo de un oyente. Pedro Sánchez, cada día te queda menos. Te queda menos, sí. Bueno, yo me despido también de una persona que nos está escuchando y que no nos da tiempo a meter, pero que entrará y es nuestro corresponsal en la isla de Bali. Y no es una broma. Tenemos un corresponsal en Indonesia que vive en Bali y que nos va a contar la actualidad de Asia y de Oceanía en próximos programas. Amigos, ha sido un placer y bueno, pues hasta dentro de un momentito que vamos a seguir. Hasta ahora, amigos.